Muy buenas, bienvenidos a la sesión número 8 del curso de conceptos del mundo de desarrollo o introducción al mundo de la programación. En esta sesión número 8 veremos en qué consiste el almacenamiento de datos, ¿vale? A través de bases de datos. Veremos lo que son las bases de datos y qué tipos existen, ¿vale? Así que nada, como siempre voy a compartir la pantalla que la tengo aquí preparada, ¿vale? Y vamos a ver en primer lugar qué es una base de datos, ¿vale? Una base de datos no es más que un sistema que nos permite almacenar información. Almacenar información desde un punto de vista lógico, ¿vale? Lo más típico y la base de datos más típica es una base de datos en formato tabla. Estoy seguro de que habéis utilizado 1000 veces un programa como Excel, donde podéis utilizarlo sin ningún problema como almacenamiento de datos. Que estáis haciendo una ronda de enviar currículums, os hacéis una base de datos en Excel con las 30 empresas a las que queráis echar currículum, os ponéis el correo de cada una de ellas y un mensaje personalizado. Entonces ya tendríais lo que se conoce como una base de datos. No es más que eso. O sea, al final entiendo que la palabra base de datos puede ser un poco, si no la conoces, puede ser un poco abrumante, pero básicamente es eso, es una forma de almacenar datos, ¿vale? Y la forma más típica, como ya he dicho, es en formato tabla, donde tenemos aquí, en este caso, Customer ID, First Name, nombre, apellido y la fecha en la que se creó, ¿vale? Este es un ejemplo muy tonto, pero básicamente es esto. Tenemos aquí diferentes, no sé por qué me aparece eso, tenemos aquí diferentes campos que tenemos rellenados pues de esta manera, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ahora a cómo nosotros, teniendo las necesidades de una aplicación o un cliente nos ha pasado una serie de requisitos, ¿vale? Cómo nosotros creamos la base de datos. ¿Cuáles son las fases de diseño, las fases de desarrollo de una base de datos? Vale, pues aquí lo tenemos. Tenemos tres fases principales en el diseño de una base de datos. En primer lugar tenemos el diseño conceptual, después tenemos el diseño lógico y por último el diseño físico, ¿vale? El diseño conceptual no es más que crear, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, crear toda la idea de la base de datos y si va a tener relaciones entre diferentes bases de datos y todo lo demás. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que yo quiero hacer una base de datos donde voy a tener una serie de usuarios, unos usuarios que están apuntados a una comunidad, por ejemplo, una red social de programadores, donde yo voy a tener el ID del usuario, que esto es lo que se conoce como clave primaria, o es simplemente un número, en este caso podría ser un valor único que representa ese usuario, ¿vale? En este caso. Después tendríamos el nombre, podríamos tener el apellido, por ejemplo, el email, podríamos decirle pues la edad también y ya está, ¿vale? Entonces, estos usuarios además pueden tener un lenguaje de programación favorito. Pues para ello podemos crear una base de datos de lenguajes de programación, ¿vale? Donde podemos tener pues JavaScript, podemos tener diferentes lenguajes, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, podemos ponerle el ID y podemos decirle cuál es el nombre del lenguaje, ¿vale? Y podemos decirle, pues, podríamos crear una fecha de creación, por ejemplo. Fecha de cuándo se creó este lenguaje, por tener algo. Después, imaginaros que además yo quiero tener una tabla que me indique
pues, por ejemplo, qué asignaturas está cursando en ese momento. Pues yo aquí podría tener pues lo mismo de antes. Es que tampoco tiene por qué ser muy diferente. El ID de la asignatura, el nombre de la asignatura, tampoco tiene por qué ser diferente. Incluso podríamos ponerle nombre. Pero en este momento sí que es cuando nosotros tenemos que definir cuáles son los campos que queremos llenar, ¿vale? Nombre de la asignatura, podemos decirle nombre profesor, por ejemplo, y podríamos decirle pues, número de horas. ¿Vale? Entonces, si quisiéramos seguir con la convención que estamos siguiendo, que es el nombre del usuario, el nombre de la asignatura, aquí en vez de poner nombre de lenguaje, sería buena práctica poner nombre directamente. ¿Ok? Vale, entonces ahora podemos decidir si nosotros queremos que estos usuarios tengan la referencia de los lenguajes y las asignaturas. Imagínate, esto está mal hecho, ¿vale? Pero si yo le dijera, vale, un usuario quiero que tener la información relacionada de un usuario a un lenguaje. Pues yo podría decirle lenguajes y aquí pues podría tener un campo donde tuviera todos los lenguajes, como JavaScript, C++, lo que sea, ¿vale? Pero esto no sería una buena práctica. ¿Por qué? Porque ya estamos implementando una tabla de lenguajes. Entonces la mejor práctica sería poner lenguajes ID. ¿Qué significa esto? O lenguaje ID, lenguaje favorito. No vamos a liarlo todavía. Esto significa que directamente aquí con un número podemos hacer referencia a algún lenguaje que esté dentro de esta tabla, ¿vale? De la tabla de lenguajes. Podemos decirle también asignatura ID. De tal manera que esta tabla ya la estamos relacionando también a las asignaturas. ¿Ok? Vale, y esto sería un modelo muy sencillo de donde un usuario tiene un solo lenguaje y una sola asignatura. ¿Vale? De esta manera estaríamos creando el diseño conceptual de una base de datos. Podríamos complicarlo mucho más y hacer una tabla intermedia que me diga qué usuarios están relacionados con qué lenguajes. En ese caso podríamos tener varios lenguajes referenciados a un usuario. Pero de momento vamos a dejarlo por aquí. Esto, ¿vale? Lo que sería el diseño conceptual, para no abrumar mucho más y para no alargar mucho más el vídeo, ¿vale? Muy bien, entonces, también hay que decir que la fase del diseño conceptual es totalmente agnóstica de el proveedor que nosotros vayamos a utilizar, la tecnología que nosotros vayamos a utilizar como base de datos, ¿vale? En principio nosotros sabemos que queremos tener una tabla de usuarios con otra tabla de lenguajes y otra tabla de asignaturas. Y además que los usuarios estén relacionados a un lenguaje y a una asignatura, ¿vale? Y ya digo que esto es totalmente agnóstico, independiente del proveedor o el tipo de base de datos que nosotros queramos utilizar. Ahora, el diseño lógico sería el siguiente paso. Y una vez que nosotros ya tenemos el diseño conceptual y la idea de la base de datos que nosotros queremos crear, ¿vale? Vamos a tener en cuenta las diferentes opciones que tenemos ahí fuera, los diferentes proveedores, para poder implementar esta base de datos de la mejor manera posible, o de la manera más efectiva posible, ¿vale? Entonces, en el diseño lógico, nosotros vamos a definir, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí y vamos a duplicarlo, ¿vale? Esto va a ser fase de diseño, fase conceptual, y vamos a ponerle un 1 aquí, ¿vale? Y esto lo vamos a poner así, ¿vale? Y lo vamos a poner de otro color.
Qué feo este color, por ejemplo. Así. Vale, fase conceptual. Y ahora pasamos a la fase de diseño lógico. O vamos a poner diseño conceptual. Y 2, diseño lógico. Vale, en la parte del diseño lógico, cuando ya tenemos el diseño conceptual bien definido, vamos a pasar al diseño lógico. En el diseño lógico nosotros elegiremos el proveedor que más nos interese en base al diseño conceptual que nosotros ya tenemos, ¿vale? Entonces, en esta parte, una vez que ya tengamos definido cuál es el proveedor de servicios que nosotros vamos a utilizar o el tipo de base de datos que vamos a utilizar, aquí se empezaría a diseñar, se empezaría a convertir este diseño conceptual en algo más adaptado a la plataforma que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, es muy típico que en la fase de diseño lógico nosotros tengamos que poner el tipo de variable que queremos utilizar en cada uno de los campos. ¿Vale? Por ejemplo, si estuviéramos utilizando una base de datos tipo tabla, como puede ser MySQL, ¿vale? Que lo veremos un poquito más adelante, aquí deberíamos decirle que el nombre tiene que ser una cadena de caracteres, no puede ser un número, ¿vale? Entonces, para ello, nosotros utilizaríamos un tipo de dato que se conoce como varchar, ¿vale? Que hace referencia a cadenas de caracteres. Incluso podríamos decirle cuál es la longitud máxima que podría obtener este campo nombre, ¿vale? Para evitar que haya un descontrol en el punto de vista de la base de datos. Aquí podríamos hacer lo mismo, pues igual podríamos poner incluso dos apellidos poniéndole un 64. En el email vamos a decirle pues lo mismo, varchar 64, etcétera, etcétera. Edad aquí no sería un varchar, sería un int. Imagínate que tuviéramos altura en metros. Pues igual no tendríamos que utilizar un int, que serían números enteros, tendríamos que utilizar otro tipo de variable como podría ser el float, ¿vale? Y aquí pues tenemos lo mismo, int, y aquí tendríamos lo mismo, int, ¿vale? Vamos a terminar de hacer lo mismo con estos de aquí y listo. El lenguaje le vamos a poner un varchar de, pues por ejemplo 16, bueno, vamos a ponerle un 32, ¿vale? Aquí estaríamos definiendo o timestamp o date, o depende de la base de datos a la que vosotros vayáis, ¿vale? Aquí ya estaríamos generando el diseño lógico y estaríamos llevando todo mucho más a tierra, ¿vale? Varchar 32, ¿vale? El nombre del profesor podríamos hacer lo mismo. Y número de horas podríamos ponerle un int, ¿vale? O incluso podríamos ponerle un double si son muchísimas horas, ¿vale? Y aquí ya tendríamos creado nuestro diseño lógico, ¿vale? Entonces, por último, lo que nos quedaría sería el diseño físico. Y ahí ya es cuando nosotros empezamos a crear realmente la base de datos. Pues nosotros, teniendo en cuenta todas estas tablas que hemos creado en la sección anterior, en la fase anterior del diseño lógico, nosotros en este momento lo que haríamos sería, esto lo voy a poner de otro color, blanco, y pues creamos la base de datos en la plataforma que hayamos escogido. Y por último, lo que hacemos es crear cada una de las tablas o modelos en función del tipo de base de datos que nosotros vayamos a utilizar, ¿vale? En la plataforma que hayamos creado la base de datos. Y punto, ya básicamente sería todo esto.
Deciros, mucha gente se salta estas dos primeras fases. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido y mucho más fácil ir directamente a crear la base de datos y empezar a crearlo todo on the fly, ¿vale? Empezar a crearlo todo de forma sin estructura, ya empezar ahí, ¿vale? Por el final. Sin embargo, empezar por la fase 3 nos puede llevar muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque imagínate que empezamos a trabajar con una base de datos que acabamos de crear y de repente nos damos cuenta a la semana que nos hace falta una tabla nueva que igual en lugar de lenguajes y asignaturas sean, pues yo qué sé, dirección física, por si queremos asignarla a algún usuario. Por si por ubicación nos interesa tener bien localizados a nuestros usuarios. En ese caso, tendríamos que acceder a la base de datos, crear la nueva tabla, crear un nuevo campo dentro de los usuarios y referenciarlo. Esto no es para nada productivo. Nosotros, nuestro objetivo como desarrolladores es centrarnos mucho en la fase del diseño conceptual para prever posibles nuevas funcionalidades que vayan a surgir. No sé si depende bueno, realmente dependería de los requerimientos del usuario, pero todo eso, tenerlo bien definido en la fase conceptual para que después no haya este tipo de apaños o chapuzas que ocurren, a mí me pasan muy a menudo, pero que generalmente ocurren en proyectos que no estén bien definidos desde el principio, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo por aquí, las 3 fases del diseño de una base de datos, y en la siguiente parte veremos los tipos de bases de datos que tenemos y qué sistemas gestores de bases de datos tenemos, los proveedores, ¿vale? O las plataformas, como hemos definido aquí, ¿vale? Entonces, de momento vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.